Hola, amada iglesia, muy buenas noches. Recibe el cordial saludo de parte de nuestros pastores Simón y Luz Marina Bermúdez. Hoy tengo el privilegio de compartir contigo una palabra que yo sé que va a ser de gran bendición, de edificación para tu vida. Sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles. Pero antes de iniciar, vamos a orar y vamos a poner en manos de Dios este tiempo, así que acompáñame a orar. Padre, amado Dios, que estás en los cielos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y el poder y presencia de tu Santo Espíritu, colocamos delante de ti este tiempo, este espacio, para que tú estés allí ministrando las vidas de las personas que están conectadas. Que tú estés allí hablando y sobre todo también que estés allí también revelando y estés guiando y convenciéndonos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bien, el tema que quiero compartir contigo es un tema actual y es un tema que está afectando a muchas personas. Y tiene que ver con el temor y con el miedo de salir. Tiene que ver con el temor y el miedo de enfrentar la nueva normalidad. Así que prepárate porque yo sé que va a ser una palabra de gran bendición. Bien, entonces el gobierno nacional, a través de un decreto, acabó con el confinamiento que nos mantuvo encerrados, que nos mantuvo en casa durante alrededor de 6 meses. Salvo algunas excepciones, algunas actividades que se podían hacer. Ahora, este confinamiento, recordemos que se hizo con el fin de mitigar, de contrarrestar el avance del coronavirus COVID-19. Ahora estamos en otra fase, y es la fase del aislamiento selectivo. Es decir, ahora se han reabierto, hay una reapertura de la mayoría de las actividades, a excepción de algunas, pero la gran mayoría de las actividades ya están permitidas. Pero a pesar de, digamos, de que a medida que la reapertura de estas actividades que estuvieron suspendidas, ¿sí?, vaya avanzando, son muchas las personas que les da miedo de salir y de enfrentar las actividades que estuvieron suspendidas. A este miedo, a este temor de salir, a este miedo, ¿sí?, que genera volver a la nueva normalidad, se le conoce como síndrome de la cabaña. ¿Qué es el síndrome de la cabaña? Bueno, la literatura dice que es temor a salir a la calle, temor a volver a ver personas, es un temor de retomar el lugar de trabajo presencial, miedo a volver a socializar e interactuar. En realidad, este miedo es una reacción defensiva de una parte de la población que ante una situación inesperada como la que estamos viviendo ahora, ¿sí?, se entiende que la mejor manera de enfrentar es hacerlo allí en la casa donde nosotros tenemos el control. ¿Cuál es el origen? El origen de este síndrome de la cabaña, bueno, data según los antiguos colonos americanos, que ellos, digamos, tuvieron que pasar largas temporadas de invierno encerrados, ¿dónde? En una cabaña. De allí el nombre de síndrome de la cabaña. El problema es que cuando esta sintomatología ya deja de ser normal y se vuelve patológica, entonces puede presentar un problema emocional más serio. Aparece una línea roja en donde esta actitud de temor y de miedo ya comienza a afectar algunas áreas de nuestras vidas. Entonces ya no queremos salir a trabajar,
miedo a trabajar, miedo de relacionarnos con nuestra familia, miedo de relacionarnos con nuestros amigos, miedo, incluso miedo hasta con una pareja. Ya esto es patológico. Y sobre todo, miedo de volver a, digamos, a estar en el templo. Miedo de congregarnos nuevamente. Si antes de la pandemia íbamos al templo y antes allá nos sentíamos seguros, antes allá entrábamos con cargas y salíamos llenos del poder de Dios para poder enfrentar todo lo que los retos y desafíos. Antes adorábamos al Señor en compañía de los otros hermanos. Ahí nos sentíamos fuertes. ¿Cómo es que ahora nos da miedo ahora que se reabrieron los templos, nos da miedo de ir a la iglesia? Entonces ya esto es patológico. Mire, usted puede salir a hacer sus diligencias cotidianas, las que son necesarias. Usted puede salir. ¿Por qué? Porque hay unas medidas que han demostrado ser eficaces para disminuir el contagio. Y es el buen uso del tapaboca, el lavado de manos con alcohol, con gel, con jabón y el distanciamiento. Son unas medidas que han demostrado ser eficaces. Así que uno puede salir, pero con el autocuidado y de no descuidarte. Puede salir uno a hacer sus vueltas sin ningún problema. Pero, ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de cómo perder este miedo, de cómo perder este temor, de cómo perder esta ansiedad para enfrentarnos a esta nueva normalidad? La palabra de Dios, como siempre, es oportuna, porque así como lo dice la misma palabra de Dios, que junto con la prueba, ¿sí?, está la salida. Así que junto con cualquier situación que se nos pueda presentar, la palabra de Dios siempre va a mostrarnos que una salida. Y esa es la que yo quiero compartir contigo. Por eso, acompáñame al Evangelio de Juan, en el capítulo número 20. Vamos a leer el versículo 19 en adelante. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice que al atardecer del primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces vemos que estaban los discípulos, estaban reunidos, porque 3 días antes habían crucificado a nuestro Señor Jesucristo. Y ellos estaban allí asustados, con miedo, con temor. Así como hay muchas personas hoy día que no quieren salir a la calle por temor, por miedo de contaminarse o de contraer este virus. Y yo no estoy escondiendo, no estoy ignorando el riesgo que hay en la calle. No lo ignoro. Asimismo, aquí en la palabra de Dios no se ignora el riesgo que tenían ellos de ser capturados por los judíos, de ser que los apedrearan, que los mataran, que los colocaran en la cárcel. Ahí estaba el riesgo. Por eso ellos estaban como reunidos allí, escondidos, a puerta cerrada, con temor y con miedo. Pero la palabra de Dios aquí nos da una directriz de cómo podemos vencer nosotros ese temor y ese miedo, y poder nosotros enfrentar la nueva normalidad, de poder uno ir nuevamente al templo, a la iglesia. Así que, miren, el primer punto para nosotros vencer este miedo y este temor es llenarnos de la paz de Dios.
llenarnos de la paz de Cristo Jesús. Mire que Jesús, dice que estaban ellos reunidos allí y Jesús entró en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Entonces, ¿qué es la paz de Dios? Entonces yo quiero que me acompañes, mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 27. Mira lo que dice. Dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Entonces, la paz de Dios, la paz de Cristo no es la paz como la da este mundo. La paz que da este mundo es una paz efímera. La paz que da este mundo es una paz pasajera. Pero la paz que da Cristo Jesús es una paz que es permanente, es poderosa, es una paz que toma el control de tu vida y se quita el miedo y se va el temor, porque la paz de Dios vence las tinieblas. Ahora, también aquí nos dicen: no se angustien, no se acobarden. ¿Por qué nos dice eso? ¿Por qué nos dice que no nos debemos acobardarnos? Porque dice: no nos angustiemos ante esta situación. ¿Por qué? Entonces, vamos al mismo Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Mire cómo dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido el mundo. Esa es la razón, porque Cristo venció el mundo, porque Cristo venció las tinieblas, porque Cristo venció la muerte. Porque dice: miren, esta victoria también es de nosotros. La victoria de Cristo Jesús también es nuestra. Así que por eso dice: no se acobarden, no se angustien, anímense. Y Él no está escondiendo que va a haber aflicciones en nuestra vida. No estoy escondiendo, no estoy ignorando que hay una situación difícil a nivel mundial. Pero Cristo Jesús nos dice: anímense, porque yo he vencido al mundo. Y esta pandemia y este virus está a los pies de Cristo, porque recuerden que Cristo está sentado a la diestra del Padre, y el Padre dice que sometió todas las cosas a los pies de Cristo, las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Y esto está a los pies de Cristo, pero para el que lo cree. Ahora, con esto no es que nosotros vamos a salir sin tapaboca y no nos vamos a cuidar porque Cristo venció el mundo y por lo tanto esa victoria es mía. No, nosotros vamos a confiar en lo que dice su palabra, pero con la disciplina del autocuidado, de tomar las medidas y, lógico, de no salir, ¿sí?, aparte si no tienes por qué salir. No tienes por qué estar dando vueltas en la ciudad, si no tienes por qué estar, ¿sí? Entonces tú haces tu diligencia, tú vas a las partes que tienes que ir, tú confías en el Señor, tú te pones tu tapaboca, distanciamiento, mucho cuidado, y realmente, ¿sí?, el Señor no va a permitir que ninguna plaga, ni de día ni de noche, llegue a ti y a tu casa, porque es una promesa del Señor. Entonces, anímense, le dice el Señor. Pero ahora, ¿cómo nos llenamos de la paz de Dios? Entonces, hay una cita que es contundente y está en Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7. Esta cita es contundente y es poderosa. Y mire cómo dicen: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias a Dios. Y mire lo que dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice que cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo nos llenamos de la paz de Dios? Orando, con ruego, con peticiones, en todo tiempo. Si tienes temor y tienes angustia, tienes ansiedad, allí acércate, allí en tu lugar de tu oración, allí pídele a Dios, pon en manos, coloca ese temor, coloca ese miedo, coloca esa ansiedad en las manos del Señor, y la paz de Dios va a llegar a ti.
va a llegar, porque dice que va a tomar control de tu corazón y de tus pensamientos, de esos pensamientos de ansiedad y esos pensamientos negativos y esos pensamientos de temor. Cristo Jesús te los va a quitar, va a quitarlo de tu mente, y allí es la paz, vas a experimentar la paz de Dios. Entonces, el primer paso para poder enfrentar, para quitarnos este temor y este miedo, es llenarnos de la paz de Dios. Ese es el primer paso. El primer paso para que vuelvas nuevamente a congregarte ahí en la iglesia es llénate de la paz del Señor. Porque la paz de Dios no es como la da este mundo. Y recuerda que Cristo es el príncipe de paz. Así que, mi hermano, es la paz del Señor la que necesitas llenarte. El segundo punto, también volvemos a la cita de Juan capítulo 20. 20:20. Mira lo que dice. Que cuando Jesús entró y le dice, la paz sea con ustedes, dice, dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos que se alegraron. Es decir, Jesús se le aparece y les muestra las manos y el costado y dice, miren, hey, hay una nueva realidad, hay una nueva normalidad, y es que ya yo no estoy muerto, yo estoy resucitado, resucité en carne, la tumba está vacía, yo vencí, esta es la nueva realidad, esta es la nueva normalidad. Entonces, el segundo paso es enfrentar la nueva normalidad, enfrenta la realidad. ¿Y sabes cómo? Les explicó Jesús que tenían que enfrentar la nueva realidad, la nueva normalidad a los discípulos. Mira lo que le dice en el siguiente versículo, en el versículo 21. Le dice, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. ¿Qué le está diciendo? Ya ustedes dejen de estar encerrados. Ya ustedes dejen de estar escondiéndose. ¿Por qué? Porque así como el Padre me envió a ustedes, yo los envío a ustedes también. Entonces, ¿enviar a qué? A predicar las buenas nuevas, a predicar el evangelio, a predicar del reino de los cielos que se ha acercado aquí a la tierra. Y por eso nosotros no podemos estar encerrados. Porque nosotros, Dios nos creó como un ser social, un ser que necesita interactuar con su medio externo. Si bien estuvimos encerrados porque fue una manera para mitigar, pero ahora nosotros tenemos que enfrentar cuidándonos, obviamente, cuidándonos, el autocuidado y todas estas cosas, pero no podemos estar encerrados. Tenemos que interactuar, tenemos que congregarnos, porque la congregación es una necesidad para nosotros. No es que Dios necesite que nosotros nos congreguemos, no, Dios no necesita. Lo que necesitan estar congregados somos nosotros, porque a través de la congregación nosotros nos animamos los unos con los otros. Mire lo que dice Hebreo capítulo 10. Hebreo capítulo 10 lo dice muy claramente, versículos 24 al 25 dice, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Mira lo que dice, los unos a los otros, pero en la virtualidad es muy difícil que nos estimulemos los unos con los otros. Dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlos algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Cristo viene pronto, ese día se acerca, mi hermano, congregándonos así, mirándonos, viéndonos unos a otros, ahí nos animamos. Mire, qué experiencia tan espectacular yo pasé el domingo pasado, después de más de 6 meses que no me congregaba y estaba viendo los servicios por YouTube. Cuando yo salí el domingo, oye, qué cosa tan poderosa. Yo necesitaba congregarme. Así que, hermano, hermana, mire, vamos a inscribirnos. Ya están las inscripciones.
para que allí te inscribas al servicio de tu preferencia. Ahora se aumentó el número de personas que pueden estar aún más de un 30%. Así que, mire, necesitamos congregarnos, necesitamos estar viéndonos los unos a los otros. Además, yo te aseguro algo, porque yo lo vi. Mire, todas las medidas que la iglesia están realizando allí en el templo son medidas que están siendo bajo la disciplina, están cumpliendo con todos los protocolos. Porque como lo dice la palabra en 1 Corintios capítulo 14 versículo 40, dice: pero todo debe hacerse de una manera apropiada, de una manera decente, de una manera correcta. Y la iglesia lo está haciendo de una manera apropiada, lo está haciendo de una manera correcta. Hay un distanciamiento de silla de 2 metros. Cuando usted entra, le toma la temperatura. Ahí están los tapetes para que pongas tus zapatos y te toman, digamos, tus datos y te ponen allí en un lugar y allí no van a dejar entrar a nadie sin tapabocas. Así que, hermano, acá nosotros nos estamos sujetando, porque cuando nosotros nos sujetamos y hacemos las cosas correctamente, mira, el Señor va a respaldar, y el Señor no va a permitir que nadie allí se vaya a contagiar, porque estamos haciendo las cosas de una manera correcta, como debe de ser. Así que yo te animo, y que todo lo que hacemos, lo hacemos para la edificación. Como lo dice también la palabra. Hágase todo ¿para qué? Para edificación. Porque Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios de paz. Mire, hay 3 personas que yo he visto en este tiempo. Hay un tipo de personas que son los que no quieren salir de su casa. Para nada, para absolutamente nada. Tienen temor, tienen miedo. No van a nada, a nada. Segundo tipo de personas. Son las personas que tú ves que van a los centros comerciales, tú vas al mercado de basura, tú vas a todas partes, pero a la iglesia no quieren ir porque les da temor. Les da temor ir a la iglesia, a buscar la presencia de Dios, a congregarse. Pero lo ven en otros centros comerciales, lo ven en varias partes. Y hay un tercer tipo de personas que son los que se acostumbraron a la virtualidad. No, y ahora me voy a ver el servicio del domingo aquí en la cama, tranquilo, no tengo que bañarme, vestirme, buscar ropa, arreglarme, no tengo que salir al carro a tomar un transporte. No, yo me quedo aquí, yo mejor veo el servicio y así está bien. Entonces, ojo, esto fue algo temporal, pero ya ahora que se han reabierto las actividades, ¿sí? Jesucristo nos dice, hey, necesitan congregarse, porque la iglesia es un cuerpo donde todos los órganos están unidos, no están dispersos. Es necesario que nos congreguemos. Así que ya sabes las directrices que te da la palabra de Dios de cómo enfrentar ese miedo y ese temor de salir. Primero, llénate de la paz de Dios, que ya sabe, orando en todo tiempo. Y Él va a tomar el control, esa paz de Dios va a tomar control de tus pensamientos y de tu corazón. Y segundo, enfrenta la nueva realidad. Porque Jesucristo nos dice que así como el Padre lo envió, también nos envía a nosotros. Así que estamos en las manos de Dios, porque ninguna arma forjada por el enemigo prosperará. Ninguna plaga, ni de día ni de noche, ninguna peste va a poder contra ti, si nos cuidamos, obviamente. Por eso te invito, hermano, hermana, que te inscriba. Ya las inscripciones están abiertas. Ahí está el link. Busca el link, te inscriba. Y te espero este domingo. Quiero verte este domingo allá. Que la iglesia, el templo se llene. Porque necesitamos llenarnos de la presencia de Dios, pero juntos en armonía. Dios te bendiga y espero que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida. Amén.